¿Cómo nació la idea de Huella Andina? La idea surgió alrededor de hace 6 años con un amigo que había viajado a Europa y había venido fascinado con la movida cervecera que había allá y llegó acá y propuesta primero de hobby me dijo vamos a probar a hacer cerveza. Yo no tenía ni idea, nunca había probado cerveza artesanal desde el vamos. Y le digo, yo siempre emprendedor, siempre tirando para adelante, le digo, empecemos y empezamos. Me acuerdo que la primera cerveza fue una cerveza de trigo, la primera nos salió horripilante, pero bueno, fue una primera cerveza de trigo y arrancamos con un equipo muy chiquito, después fuimos recorriendo, digamos, distintos estilos con ese equipo hasta que un día decidimos ampliar. ¿Cómo llegaste a Huella Andina? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé luego de una amistad de 10 años con Fernando. Un día charlando con Fernando le pedí acompañarlo, lo acompañé varias veces a cocinar, me empezó a interesar la cerveza. Y así fue como fuimos empezando, con el tiempo ya tomándolo más como un trabajo. Y así fue como iniciamos y fue empezando también el amor por la cerveza. Huella Andina, ¿qué significa para vos, para tu vida? Y Huella Andina se transformó desde un hobby, hoy ya es, digamos, pasó a ser un emprendimiento y hoy es un sustento, es una forma de vida. Sí, es una forma de vida, le dedico mucho tiempo, gran parte de la semana le dedico a Huella Andina, sí. ¿Qué representa para vos en tu vida Huella Andina? Huella Andina, bueno, Huella Andina para mí representa parte de mi cultura como platense, porque hoy en día la cerveza en La Plata es cultural. Tratamos de participar en todas las movidas culturales y las fiestas de la ciudad. Genial, se usa mucho eso últimamente, ¿no? Sí. La movida de congregar a todos los cerveceros y exponer la cerveza de todos se está intentando sostener y ampliar. Nosotros nos dedicamos a hacer pequeñas producciones, estamos dentro de lo que son micro cervecerías. Leo ya nos comentó el tipo de cerveza que hacen. ¿Cuál es el que a vos particularmente más te gusta hacer? Hoy las cervezas más lupuladas, tipo las American Pale Ale o las IPAs en todas sus variedades, son las que más se consumen y las que particularmente me gusta hacer. Ahora tenemos 4 estilos. Una negra, Porter, una roja, una Irish, y 2 rubias, una APA, una American Pale Ale y una Golden. Las materias primas que trabajan, nacionales, internacionales, ¿cuáles son? Nacionales, trabajamos las maltas de Eva Malt y maltear. O sea, las maltas nacionales. Maltas nacionales y los lúpulos también. En algún que otro caso, algún lúpulo importado, pero son los menos. Los que menos usan. Sí. Todo nacional entonces. Todo nacional. Cuando nosotros arrancamos, el 90% de los insumos, incluidos los lúpulos, eran importados. Y hoy ya hay 3 clases de lúpulos que se producen en Argentina, de buena calidad. Y son caballos de batalla, más que nada en la parte económica, a la hora de comprar los insumos. Para vos, ¿qué es lo más importante, digamos, a la hora de hacer birra o de cocinarla, por decir así? Y lo más importante primero es compartir, siempre. Compartir desde que se hace la mezcla para generar el mosto hasta después compartir la servida bien fría en una mesa.